Hola, bienvenidos a este programa cultural donde tendremos la excelente oportunidad de conocer los principales museos de las ciudades coloniales de mayor interés en el centro del país. El día de hoy visitaremos el Museo Ferrocarrilero y platicaremos con periodistas, escritores y ferrocarrileros jubilados que nos ayudarán a comprender el tema de la exposición museográfica después del vapor, la modernización y el diésel. En 1884 llega por primera vez el tren de vapor a la ciudad de Aguascalientes y poco después se decide construir en ella los talleres del Ferrocarril Central, que llegarían a ser los más grandes y competentes de Latinoamérica. Los invito a disfrutar de este programa, pero antes conozcamos un poco de la ciudad de Aguascalientes. El estado de Aguascalientes se encuentra ubicado en el centro de México. Su nombre proviene de las aguas termales que los fundadores descubrieron en el estado. Estratégicamente ubicado entre cálidos manantiales, valles, sierras y con el más extraordinario atardecer. Aguascalientes es una acuarela de la historia de México colonial, con bellezas arquitectónicas, históricas y religiosas. Fue fundada oficialmente como Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes, debido precisamente a los manantiales de calientes aguas que se encontraban alrededor y que fueron el punto de referencia del lugar. En la época del Porfiriato, Aguascalientes logró un importante avance económico, como lo fue la instalación de los talleres del ferrocarril. Después llegó la Revolución Mexicana y a su término, en el año de 1914, esta ciudad fue sede de la Convención Revolucionaria. Hoy en día, el estado de Aguascalientes y su capital del mismo nombre son reconocidos por mucho más que eso, ya que además de su privilegiada ubicación, excelente infraestructura urbana y de comunicaciones, ha desarrollado grandes parques industriales que mantienen una oferta estable de trabajo para la joven población de esta localidad. Aguascalientes cuenta con 8 importantes museos, de los cuales el Museo Ferrocarrilero es todo un legado que identifica la historia y culturalmente a su población. El museo forma parte de la Plaza de las Tres Centurias del complejo ferrocarrilero del mismo nombre, inaugurado en marzo de 2003, con el propósito de ofrecer un amplio panorama sobre los aspectos históricos y socioculturales del sistema ferroviario nacional, así como de su impacto económico, político, social y cultural para el desarrollo de Aguascalientes y la región a principios del siglo XX. Aún así, siempre los ferrocarriles de pasajeros siempre estuvieron llenos de sus capacidades, porque era muy barato. Ya empezaron a trabajar los autobuses, ya invadieron las carreteras, por ejemplo, la carretera panamericana, ya había autobuses de México aquí a Aguascalientes, a Zacatecas, y ahí fueron caminando. Y aún así todavía se subía mucha gente porque era más barato el ferrocarril que el autobús. Con la llegada de la Compañía Limitada del Ferrocarril Central Mexicano, a finales del siglo XIX en Aguascalientes, comienza la construcción de los talleres, la estación, los patios y el almacén de carga, entre otros. Yo del primer tren que me acuerdo que pasaba para México, de México, el ser número 7, aquí llegaba a la 1:55 y salía a las 2:25. A las 2:25. Y que venía de Ciudad Juárez, el número 8, llegaba aquí a los 21:45
y salía a las 10:10 para México. Entonces, aquí se encontraba que siempre había un tren que se llamaba el número 13, que venía de México hasta Chihuahua, de México a Chihuahua. Ese se llamaba el número 13. Aquí siempre se encontraba ese tren, salía en la mañana de México, llegaba aquí a los 22:10, aquí llegaba. El museo se encuentra dividido en 2 edificaciones. Una de ellas es la estación y la otra es el almacén de carga y tienen la finalidad de preservar y salvaguardar el equipo rodante, la herramienta utilizada dentro de los talleres del ferrocarril, mantener viva la memoria ferrocarrilera y ferroviaria a través de exposiciones temáticas, así como la preservación de material documental, oral o visual que permita dar un panorama general del funcionamiento e importancia de este medio de transporte en la entidad. Se ha dicho reiteradamente la llegada de los talleres ferrocarrileros a Aguascalientes, el inicio de la industria ferroviaria en el centro del país significó un detonador, un cambio radical en todos los sentidos en Aguascalientes, cambio económico, cambio social, cambio cultural. Gracias a ferrocarriles, yo te digo, Aguascalientes es lo que es hoy en día. Sin ferrocarriles, Aguascalientes nunca había tenido el desarrollo económico, social, de todo tipo como lo tiene ahora. Bueno, hay que considerar que durante muchos años, décadas incluso, el taller del ferrocarril fue la máxima fuente de trabajo que había en Aguascalientes. Esto significaba una importante derrama económica en salarios, pero también en el consumo de insumos propios para el desarrollo de la actividad en el taller. De tal manera que al margen, a la sombra del taller se desarrollaron muchas empresas, muchos comercios que dependieron en gran medida de los salarios de los trabajadores para sobrevivir. Y bueno, empresas que también se encargaron de abastecer al taller de diversos insumos que también florecieron en gran medida a la sombra del taller. El Museo Ferrocarrilero en Aguascalientes mantiene viva en la memoria la enorme trascendencia que tuvo el ferrocarril en la historia cultural, social y económica de Aguascalientes.
Los invito a que continuemos conociendo este museo que se ubica justo en lo que fue la estación del ferrocarril y el almacén de carga dentro de lo que hoy en día se conoce como complejo ferrocarrilero Tres Centurias. Aguascalientes cuenta con 8 importantes museos, de los cuales el Museo Ferrocarrilero es todo un legado que identifica la historia y culturalmente a su población. El museo forma parte de la Plaza de las Tres Centurias del complejo ferrocarrilero del mismo nombre, inaugurado en marzo de 2003, con el propósito de ofrecer un amplio panorama sobre los aspectos históricos y socioculturales del sistema ferroviario nacional, así como de su impacto económico, político, social y cultural para el desarrollo de Aguascalientes y la región a principios del siglo XX. Siglo XIX, principios del siglo XX, Aguascalientes era un poblado, era una villa, era una pequeña ciudad en un país que no sabía llegar todavía a la modernidad y que se debatía en un proceso industrial que no acababa de cuajar. Aguascalientes era fundamentalmente una sociedad que vivía de la actividad primaria, de la agricultura, apenas de algunos pocos talleres textiles, y la llegada del ferrocarril significó ese detonador, forjó una clase media, evidentemente urbana, pujante, que se desarrolló e hizo desarrollar también otras actividades colateralmente a la gran industria ferrocarrilera, la industria metalmecánica y algunos otros factorías que también pudieron desarrollarse con la llegada del ferrocarril. La antigua estación, inaugurada el 20 de noviembre de 1911, contaba con salas de espera de primera y segunda clase. Taquilla, el express y el restaurante en la planta baja. En la planta alta se encontraban la oficina general del Superintendente General de los Talleres de Aguascalientes, la oficina de despachadores, la oficina de telegrafistas, la sala de telegrafista y oficinas de representantes sindicales. Además, dentro de este edificio, en lo que actualmente es la oficina del Museo Ferrocarrilero de Aguascalientes, se encontraba la pagaduría. Era un lugar, una gran familia, eran muchísimos, eran 6,000, 7,000 gentes que trabajaban en aquella gran fábrica, en aquella maestranza. Entonces, pues había de todo. Pero lo más importante es que yo cuando ingresé en el 46, yo pensaba, si me pagan siquiera 5 pesos, no, pues yo me sentía feliz. Y voy ingresando y me pagan 13 pesos y centavos, que era un dineral. De allí que la mayoría de los ferrocarrileros tenían tiempo para en determinado momento terminar con su trabajo de allá, salir y seguir cultivando lo demás. Hay que recordar que en muchas ocasiones ellos encabezaron movimientos sociales que fueron desde apoyar a alguna candidata a reina de la Feria de San Marcos
hasta apoyar trabajadores en desgracia, trabajadores que habían sido despedidos o de fábricas que habían sido cerradas. Y entonces, bueno, eso les fue generando a los ojos de la sociedad un prestigio de como si se empatara un poco la idea de trabajador ferrocarrilero con la bonomía, las luchas por las causas justas de la sociedad. Muchos de las grandes empresas que dieron todavía un mayor dinamismo a Aguascalientes. Entonces, a partir de los años 40, 50, cuando a causa de los movimientos sociales se dieron mayores prestaciones a los trabajadores, la seguridad social, las pensiones, todo aquello consolidó al sector de los ferrocarrileros con un estatus de una vida muy decorosa, con muy buen poder adquisitivo y familias muy consolidadas, con expectativas, los hijos de estudiar, no tan solo aquí la secundaria hasta la prepa, sino de poder irse a estudiar a la Universidad de México o en algunas otras regiones. Fue la época de entre los 40 y los 60, una época que, bueno, en todo el país hubo un gran dinamismo económico y los ferrocarriles no fueron la excepción. Aún así. Y si tú vas y haces un sondeo, todavía hay personas que se jubilaron y se fueron a vivir a sus tierritas. Por eso te digo que bendito ferrocarril, porque sin ferrocarril no hubieran tenido. Y ahora, en esta actualidad, esa gente o esas familias que salieron de esa gente, ¿qué hubiera sido de ellos? Y bien o mal, tienen un pesito asegurado por su jubilación, por su incapacidad, por lo que tú quieras. Por eso te digo que en esa situación de expresión que yo te daba, era bendito ferrocarril, pero era por eso, porque gracias a ferrocarriles tuvimos mucho. El almacén de carga es el edificio más antiguo dentro del periodo de los ferrocarriles en Aguascalientes, sirviendo como bodega para la transportación de mercancías al norte y al sur de la República. La importancia que tenía el almacén era la de pesar y distribuir las diversas mercancías que se transbordarían a través del servicio de carga del Express. Continuamos conociendo el Museo Ferrocarrilero y la historia de los talleres del ferrocarril que fueron parte importante en el desarrollo de la ciudad de Aguascalientes. El 24 de febrero de 1884, llega por primera vez el tren de vapor a Aguascalientes. Poco después se decide construir en ella los talleres generales de construcción y reparación de máquinas y material rodante del Ferrocarril Central, iniciándose los trabajos en 1898 y concluyéndose en 1903, llegando más tarde a ser los más grandes y competentes de Latinoamérica. Aguascalientes se transformó en todos los sentidos: social, económica, cultural y urbanísticamente. Los talleres ocuparon 25% de superficie de la ciudad
y dieron empleo junto con la American Smelting Company de los Guggenheim, que aprovecharon en su infraestructura a casi el 60% de los trabajadores de la entidad. Su estratégica ubicación geográfica la unió al sur con la Ciudad de México y al norte con El Paso, Texas, al oriente con los puertos de Veracruz y Tampico, en el Golfo de México, y al oeste mediante otras conexiones con el puerto de Acapulco, en el Océano Pacífico, llegando la modernidad a través de los 5.055 kilómetros de vías que en ella convergían. Poco después, en 1908, se integran todas las compañías ferroviarias en una sola, los Ferrocarriles Nacionales de México, que serían expropiados por el presidente Lázaro Cárdenas por considerarlos propiedad nacional en 1937. Esta edificación, por el paso de los años, ha conservado su estructura y su fachada original, además de haber vivido grandes sucesos como la soberana Convención Revolucionaria y la ejecución del superintendente Catarino Arriola Rochín, de mano de los villistas. Ya cuando regresó Francisco Villa, por aquí platican que a mí no me consta, ¿verdad? Pero esa plática siempre se existió, esa plática. Cuando regresaron aquí, regresaron derrotado Francisco Villa, según venía derrotado de Celaya cuando lo venció Álvaro Obregón. Total que regresaron aquí y los carros, tenían unos carros aquí, cuando pasaron de ida, dejaron unos carros con víveres. Decían que también que con armamento, hubo muchas versiones, de víveres, que armamento, que vinos también. Y cuando regresaron no estaban esos carros. Entonces le mandan decir al superintendente que diga dónde están los carros. Era el señor Catarino Arriola. Y había otro ayudante de él que también se fugó. Y por ahí hay un libro de Ferronales antiguo donde salió la crónica que él se fue huyendo, se escondió y agarró tren y se fue hasta Ciudad Juárez, se pasó hasta Estados Unidos. También a él lo iban a fusilar. Nomás que como dieron un lapso de que 24 horas, entonces no se esperó, como que ya se les esfumó, como era el ayudante, se esfumó y se fue. Entonces, nomás el único que la vino pagando fue don Catarino Arriola. Mañana ya no me ve, Valentina, Valentina. No, pues lo mataron porque le preguntaron sobre los carros, y los carros no aparecieron. Entonces dijeron, bueno, pues esos carros tienen que aparecer. La gente traía hambre o ganas de tomarse un vino, yo creo, no sé. Total que al señor lo responsabilizaron. Dijeron que daban 24 horas para que entregara sus carros. Y otro día, pues no, ya lo tenían vigilado, ya no se les pudo escapar. Otro día no encontraron los carros. Y a otros serían contrarrevolucionarios, porque don Simón Salmerón, estuvimos a veces al hospital, nos platicó, no nomás a mí, estábamos Chonaguay y otros dos señores ahí en el mismo cuarto del hospital, que también aquí a un hombre lo fusilaron aquí en la puerta aquí del museo, saliendo de la puerta del museo a la mano derecha. Ahí están los disparos, ahí están marcados. Que también ahí fusilaron a uno, porque hay los trenes villistas se pusieron aquí, donde quedaron estas vías del muelle, esas dos vías, la del lado poniente y la del lado oriente, ahí se pusieron los trenes villistas. Actualmente, en este edificio se exhibe la exposición Después del vapor, la modernización y el diésel, en el cual se pretende dar a conocer a los visitantes la transición del uso de las viejas locomotoras de vapor a la locomotora diésel en los años 60, así como los cambios que registraron los talleres de Aguascalientes en la adecuación de sus departamentos para el arreglo del nuevo equipo rodante, así como los acontecimientos más importantes dentro de los talleres en esa década.
oriente había el departamento de válvulas y pistones, el departamento de carpintería de locomotoras, y al lado oriente del edificio que estamos viendo estaba el departamento de frenos de aire de locomotoras. Atrás y más al norte estaba el departamento de bronce. Y en continuación el departamento eléctrico de locomotoras. Y ya después fue la oficina de la ayudantía de la superintendencia. Para 1927 se crea la Maestranza, llamada también la Universidad Ferrocarrilera, en donde se capacitaba a los técnicos de México y Latinoamérica. Que era el único taller que se hacían los trabajos de reparación general. Porque aquí en el aparato poniente de este taller mecánico están bastantes aparatos, cepillos, fresadoras, para maquinar las flechas de las máquinas. Las forjaban en la herrería, las maquinaban, le metían flechas, cilindros, todo nuevo. Y yo cuando fui a Nonualco y a varias partes nunca vi esos aparatos con que se maquinaran y hicieran esas piezas como aquí. Con los cambios tecnológicos se transforman los talleres y a partir de 1947, con la primera locomotora diésel, aparecen nuevos departamentos, quedando perfectamente integrados en 1967. Tanto que la General Electric Company firma un contrato para que en ellos se construyan 1000 locomotoras en 10 años. El apogeo llega a su fin. Después de graves problemas en 1991, se anuncia formalmente su privatización por el presidente de la República y a partir de 1995 se da inicio a los procesos de licitación de las concesiones a compañías privadas. Como hemos visto, el ferrocarril forma parte de la historia de Aguascalientes. De esta manera hemos llegado al final de este programa de Museos de México. Esperamos que haya resultado de su interés y agrado y le extendemos una atenta invitación para que nos acompañe en el próximo programa. Yo, como siempre, le recuerdo que la cultura también es divertida. Hasta la próxima.